Vamos con nuestro segundo tema de hoy, porque en medio de una fuerte polémica por acusaciones de corrupción y lavado de activos en la campaña del actual vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ganó los comicios del domingo contra todo pronóstico. Panamá amanece con nuevo presidente. Viene un gobierno de hombres y mujeres que van a cruzar a la vida pública, dejando todo a un lado con el único compromiso de servir a Panamá. Juan Carlos Varela, dirigente del partido panameñista y vicepresidente en rebeldía del actual gobierno de Ricardo Martinelli, ganó los comicios presidenciales con 652.488 votos, superando al oficialista José Domingo Arias y al aspirante del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro. Pero ¿cómo entender que Varela, siendo vicepresidente de Panamá, hoy es el presidente de la nación? A inicios del 2009, con el apoyo de las bases del partido panameñista, Varela cedió su candidatura presidencial y decidió unirse a la coalición oficial como vicepresidente de la nación. Pero este acuerdo no duró los 5 años pactados y, por el contrario, inició con fuertes polémicas de corrupción gubernamental. El momento de más tensión fue cuando Martinelli pidió la dimisión de Varela como vicepresidente. Sin embargo, este no era el único cargo que ocupaba Varela, que también se desempeñó como canciller y ministro de Exteriores. Desde la destitución de Varela como canciller y el pedido de Martinelli para que renunciara como vicepresidente, hubo una fuerte oposición dentro del mismo gobierno, que varios expertos calificaron de dañina para Martinelli. A esto se le sumó acusaciones de corrupción en la campaña presidencial de Varela, quien fue señalado por varios medios de comunicación propiedad del actual mandatario de lavado de activos. Esto por cuenta de la divulgación de supuestas cuentas bancarias abiertas en Panamá, a través de las que fueron recibidos dineros provenientes de apuestas ilegales por internet y que supuestamente habrían terminado siendo invertidos en la campaña de Varela hacia la presidencia. Vamos a debatir este tema. Saludamos desde nuestros estudios en Washington a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute. Desde Ciudad de Panamá está con nosotros Úrsula Kinnerford. Ella es asesora de campaña del candidato Juan Carlos Navarro, además directora de Agricultura de la Cámara de Comercios e Industrias de Agricultura de Panamá. Señora y señor, un gusto tenerlos aquí en Suma la Noticia. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar preguntándole: ¿qué significa para Panamá estos resultados electorales? Bienvenido. Bueno, creo que el resultado es positivo en el sentido de que 5 años más de un gobierno de Ricardo Martinelli, un gobierno a expósita mano, un gobierno que hubiera sido Martinelli el poder detrás del trono, habrían sido nefastos para la institucionalidad panameña. El próximo presidente de Panamá tiene la posibilidad de elegir a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado electoral, 6 miembros de la autoridad del Canal de Panamá, así como otras figuras claves dentro de la administración pública. Y existía un amplio temor de que efectivamente Ricardo Martinelli fuera el poder detrás del trono, pues, en caso de que José Domingo Arias hubiera sido el presidente, y que estos puestos claves hubieran caído en manos de asociados o allegados al presidente Martinelli, como ha ocurrido en estos 5 años de su gobierno. Así que creo que los panameños estuvieron muy cerca de cometer un grave error, pero por suerte se ganó un candidato de oposición, no importa si hubiera sido Juan Carlos Varela o Juan Carlos Navarro, y ahora los panameños tienen la oportunidad de fortalecer sus instituciones republicanas. Creo yo que una de las cuestiones que deberían de ponerse sobre el tapete es los enormes poderes presidenciales que contempla la Constitución panameña y que deberían de ser enmendados para eliminar un poco la figura del presidente en Panamá, de tal forma que la República se vea fortalecida. Señora Úrsula, gracias por acompañarnos también, bienvenida. ¿Coincide usted con el señor Hidalgo que eso significa para Panamá esos resultados electorales? ¿Realmente se ve esa ruptura? Bueno, los panameños siempre votan castigo, votan por algo que es completamente diferente a lo que tienen actualmente. Y el candidato Varela se vendió como una propuesta, como un señor bonachón. Pero es interesante cómo se dieron los resultados, que no fueron predecidos por ninguna de las encuestas. Todas las encuestas tenían diferentes manipulaciones y lo que hicieron fue confundir con un concepto de voto útil, subiendo y bajando a los 2 candidatos de oposición para que no hubiera una alianza.
y la estrategia de gobierno era dividir y conquistar. Esta campaña fue la campaña más costosa que ha tenido Panamá. Se estima que el gobierno gastó más de 200 millones de dólares en campaña y con toda esa plata tampoco pudo comprar la conciencia de los panameños, que eso es algo muy positivo porque el proselitismo político se ha vuelto algo absurdo, tratando de comprar conciencia con neveras, bloques de zinc y hasta jamones. Entonces, señor Hidalgo, podríamos considerar, escuchando también las dos partes y leyendo un poco de los editoriales el día de hoy, que esta elección fue considerada una especie de referéndum sobre el mandato de Martinelli. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué factores, le pasaron la factura a Martinelli? Bueno, lo que se ha visto de este gobierno es un gobierno... Sí, correcto. Hidalgo, Si nosotros Hidalgo, vemos gracias. algunas encuestas que han sido publicadas a lo largo de los años, Adelante. podíamos ver, si nosotros veíamos encuestas que han sido publicadas en los últimos años, podíamos ver de que una gran mayoría de panameños, y recuerdo una encuesta que fue publicada hace 2 años por el diario La Prensa, que señalaba que un 70% de los panameños creían que el presidente Martinelli tenía tendencias autoritarias. Si nosotros vemos la votación de ayer, veremos que un 68% de panameños votaron en contra del oficialismo, del candidato oficialista, por lo menos. Así que eso refleja de que efectivamente la figura de Martinelli generaba muchísima resistencia dentro del electorado panameño. Ahora bien, esta resistencia no se puede explicar por el hecho de factores económicos o sociales per se. Si nosotros vemos la economía panameña, es la economía que más crece en América Latina. Ha habido una disminución de la pobreza, aunque no a un ritmo tan esperado para una economía que crece tanto. Pero los factores que más generaban preocupación dentro del electorado panameño ciertamente era el creciente autoritarismo del presidente, sus arremetidas contra rivales políticos, sus arremetidas contra otras figuras públicas, sus arremetidas contra la prensa. Panamá cayó significativamente en el ranking que publica Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, en cuanto a libertad de prensa durante el mandato de Ricardo Martinelli. Y el otro es el tema de la corrupción. Ha habido grandes denuncias de corrupción. Está el famoso caso La Vitola, de este italiano que se encuentra arrestado, preso en Italia, con acusación de supuestamente pagar sobornos al presidente Martinelli. El hecho de que grandes contratos de obra pública se hayan realizado sin ningún tipo de controles, el hecho de que el presidente haya colocado en puestos que supuestamente son figuras independientes, como la Contraloría General de la República o la Procuraduría General de la República, a gente que es allegada de él. Todo este tipo de compadrazgo y corrupción ha hecho también que haya un gran hartazgo por parte de un electorado que ya de por sí tenía fama, como mencionaba la invitada, de votar en contra del oficialismo en todas las elecciones. Así que yo creo que es interesante el hecho de que el candidato de Martinelli ya ha recibido tanto rechazo, al tiempo que su partido, por ejemplo, logró la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, lo cual refleja de que lo que motivó ayer al electorado panameño es la animadversión hacia la figura de Ricardo Martinelli. Eso sin duda es interesante. Tengo conmigo aquí a José Muñoz, jefe de campaña del candidato oficialista, José Domingo Arias, además diputado por el Partido Cambio Democrático. Señor Muñoz, gracias por acompañarnos. Usted escuchaba un poco lo que decían nuestros otros invitados. Yo simplemente le formulo la pregunta si esta elección fue considerada una especie de referéndum al mandato de Martinelli y todo lo que dijo el señor Hidalgo le pasó la factura al final. Bienvenido. Gracias, no, para nada. Esta fue una elección muy democrática. En el día de ayer, por primera vez en la historia en el país, hay 3 candidatos con real oportunidad de ganar, y al final, pues la gran mayoría decidió por el candidato Juan Carlos Varela de oposición. De igual manera lo hubiera podido hacer por Juan Carlos de Tojo, lo hubiera podido hacer con José Domingo Arias, porque realmente los 3 candidatos tenían la misma oportunidad de llegar a levantarse con el triunfo. Señora Úrsula, hablábamos de un cambio al inicio y ha sido con usted, señor Muñoz. El país, lo decían muchos titulares de hoy, se decidió por el cambio y elige entonces a Varela. Pero yo quiero recordarles, sobre todo a nuestra audiencia en América Latina, que Varela, paradójicamente, hoy por hoy, es el vicepresidente de Panamá. En algún momento hizo una coalición con Martinelli. Es decir, ¿dónde veremos los cambios si alguna vez fue parte del gobierno? Bueno, primero quería responder lo de la asamblea, porque se dio ese fenómeno. Por primera vez en la historia se elimina lo que se llama el voto plancha, y los candidatos a diputados, en vez de pedir votos por todos los candidatos del partido,
tenían que competir con los candidatos de su propia papeleta. Entonces, esto causó que en vez de estar pidiendo votos al candidato a presidente, pidieran votos para ellos. Entonces, por eso que se ve una diferencia muy grande de la tendencia hacia presidente y alcalde comparado con lo que salió en la asamblea. Entonces, al partido del señor Varela le va a tocar probablemente hacer una alianza con el PRD para poder tener gobernabilidad en la asamblea. Del otro tema de que si Varela y Martinelli estaban juntos, ellos hicieron 26 meses de gobierno. La alianza se rompió por Twitter. Eso es uno de los... Sí, nosotros acá vivimos asustados al Twitter del presidente Martinelli porque nunca sabemos qué va a poner. Entonces tiene la población con casos de corrupción básicamente todas las semanas. Yo como oposición nos tocó vivir la campaña más sucia. Hubieron ataques hacia todos los candidatos. Yo creo que lo que catapultó a Varela al final fue el hecho que le hicieron una campaña sucia tan fea que la gente le sintió lástima. Lo vieron como una víctima y el pueblo panameño se sintió identificado, pensó que si lo estaban atacando tanto era porque él estaba más arriba en las encuestas que el candidato del PRD y eso le dio un apoyo. Ahora, señor Muñoz, y brevemente, lastimosamente se me acaba el tiempo y quisiera tener más para seguir hablando. Ya en segundos voy con el señor Hidalgo. Varela ha dicho que hará un gobierno de consenso. ¿Es posible hacer hoy por hoy un gobierno de consenso en Panamá? Sí, bueno, definitivamente nosotros como partido de oposición a partir del 1 de julio, cuando tome posesión el nuevo presidente, nosotros vamos a colaborar con todo lo que tenga que ser en el bien del país. Pero queremos recordarle algo a la anterior, que el señor Varela no fue el que rompió la alianza. El presidente Ricardo Martinelli solamente tomó la decisión de sacarlo de ministro de Relaciones Exteriores, pero él decidió por su partido, y quizás pensando en la política que venía para esta fecha, romper la alianza, irse a la oposición. Ahora, señor Hidalgo, y le pregunto lo mismo. Lo primero, ¿se verán cambios realmente en el gobierno de Varela cuando él hacía parte del gobierno de Martinelli? Y lo hace, porque actualmente es el vicepresidente, se quiera o no, de Panamá. Y lo segundo es qué tipo de gobernabilidad real tendrá Varela con la oposición que estamos hablando y con una asamblea en contra. Bueno, va a tener un panorama difícil. Creo yo que uno de los grandes problemas que va a encontrar Juan Carlos Varela es el tema de las finanzas públicas. No me sorprendería si llegando al gobierno Juan Carlos Varela encuentra que la situación fiscal de Panamá es mucho más delicada de lo que los números actualmente dicen. Ya en el 2013 Panamá cerró el gobierno central con un déficit fiscal del 4.4%, que es bastante alto para una economía que ha venido creciendo muchísimo. Se espera que la deuda de Panamá, que ha crecido en términos nominales un 70% en los últimos 5 años, empiece a crecer también como porcentaje del Producto Interno Bruto este año. Así que creo yo que el tema fiscal será un gran reto y el reto de tener no solo una Asamblea Nacional con una mayoría del partido de Ricardo Martinelli, sino que puestos claves en la administración pública son allegados personales del presidente, nuevamente la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la cabeza de la nueva Agencia Nacional de Ingresos, la NIP. Son gente que Martinelli ha colocado, allegados suyos que ha colocado en la administración pública y que podrían dificultarle muchísimo la vida al presidente Varela. Sí, el vicepresidente Varela fue parte de este gobierno activamente por 26 meses, por lo menos luego un rompimiento, nominalmente permaneció como vicepresidente, pero recordemos que la relación entre ambos ha sido terriblemente mala. Y por lo tanto no se puede decir de que Varela ha sido parte de este gobierno, al menos en sus últimos años. Ahora, hablemos de la política internacional, señora Úrsula. Interesante lo que pasa con este cambio y sobre todo porque quiero hablar rápidamente de Venezuela. La oposición en Venezuela acaba de perder un aliado en Panamá al ser ahora Varela el presidente electo. Recordemos que Maduro llamó a Varela y Varela lo que le dijo es que buscará que ambos países restablezcan las relaciones diplomáticas rotas desde marzo. Sí, esa decisión se tomó un momento donde el presidente Martinelli se vio involucrado en un escándalo con la vítula de corrupción internacional y yo creo que fue algo como para distraer las opiniones públicas. Nosotros nos quedamos solos en todo el continente, fue una mala movida estratégica, pero hay que acordar también que el asesor
de José Domingo Arias, el candidato de Martinelli, y Martinelli es Joao Santana, que era el mismo asesor de Maduro y de Chávez. Así que nadie al final sabe qué fue lo que pasó ahí, pero nosotros tomamos una decisión impulsiva que no fue respaldada por nadie en el continente excepto por Estados Unidos. Vamos a revisar Entonces, rápidamente correcto. opiniones de nuestros televidentes. Los dejo con la misma pregunta a mis otros dos invitados porque me gustaría saber qué va a pasar con Venezuela ahora que hay un presidente nuevo en Panamá. Por ejemplo, Lara nos dice, nosotros, un televidente, todos los países necesitan un cambio de gobierno que permita que haya una oxigenación continua. No se puede quedar en lo mismo. Rodrigo Gaviria, a Varela se le viene el peso de sortear bien los atrasos que tiene el Canal de Panamá y saber administrar los recursos que traerá. Orlando Rivas dice, bien por Panamá que salió a votar como es debido. No creo que en Colombia pase de la misma forma. Aplaudo ese cambio. Paolo Mantilla, yo pienso que la ganadora en estas elecciones fue la democracia que supo elegir. Interesante porque el voto es optativo en Panamá y fue del 76% la participación.